La sopa todavía estaba caliente cuando toqué la puerta. El vapor subía como un suspiro silencioso desde el recipiente cubierto, mezclándose con el aire de la tarde que caía lento sobre las calles vacías de Houston. Llevaba también una bolsa con medicamentos, los mismos que había recogido después del trabajo, como tantas veces antes. Mis pasos eran automáticos, como si ese acto de cuidar se hubiera convertido en parte de mí. Un compromiso que no había firmado en papel, pero que sentía en el pecho cada vez que la veía. Clarice tenía 82 años, vivía sola en un apartamento modesto y siempre decía que yo era lo único que le quedaba, la única visita, la única voz que escuchaba fuera de la televisión. Cuando abrió, tenía los ojos llorosos. Las lágrimas bajaban despacio por su rostro pálido y lleno de marcas del tiempo. Pensé que era emoción. Pensé que estaba conmovida porque no me había olvidado de ella, porque a pesar del cansancio y del frío, yo estaba allí, con su comida caliente, con sus pastillas ordenadas en una bolsa de papel. Pensé que esas lágrimas eran gratitud. Lo que no sabía era que, mientras yo sostenía la bolsa con una mano y le sonreía con la otra, ella acababa de llamar a la policía. El sonido del teléfono aún resonaba en su sala cuando crucé la puerta. Ella lo colgó rápidamente y trató de sonreírme, pero había algo en su mirada que no encajaba. Un temblor, una culpa, un vacío. La abracé, porque era lo que siempre hacía, porque ella me recordaba a mi abuela, a esas mujeres que envejecen solas, olvidadas por los hijos, abandonadas por el mundo. No había maldad en mí. Solo quería cuidar, solo quería hacer lo correcto. Me senté frente a ella, calenté la sopa, le ayudé a tomar sus medicinas, le conté que el clima iba a bajar los próximos días y que le dejaría una frazada extra. Ella no decía mucho, me miraba, bajaba la cabeza. Luego volvía a mirarme como si intentara memorizar mi rostro. Yo pensé que era el Alzheimer, que estaba confundida, pero no. Lo que pasaba era mucho más retorcido que eso. 15 minutos después, la campana sonó. No fue un timbrazo cualquiera. Fue una llamada urgente, autoritaria. Me levanté tranquilo, creyendo que algún vecino necesitaba algo. Cuando abrí la puerta, vi dos hombres uniformados, policías. Uno de ellos ya tenía la mano en el cinturón. El otro me pidió con voz firme que no me moviera. Me preguntaron mi nombre. Se lo dije. Me pidieron que saliera. Obedecí. No tenía nada que esconder. No entendía lo que pasaba. Pero entonces escuché las palabras que me paralizaron. Está siendo detenido por denuncia de intento de invasión y agresión a una persona mayor. Me quedé mudo. Literalmente mudo. La bolsa con medicamentos aún estaba en la mesa. La sopa seguía humeando. Y Clarice lloraba otra vez. Pero esta vez no era emoción. Esta vez era culpa. Una culpa tan grande que no podía sostenerse en pie. Se aferró a su andador. Intentó decir algo. Me llamó hijo. Me pidió perdón. Yo no entendía nada. Nada. Uno de los oficiales me puso las esposas sin violencia, pero con firmeza. Me leyeron mis derechos. Yo seguía repitiendo que debía haber un error, que conocía a la señora, que la ayudaba, que venía todos los días, que tenía mensajes de voz, fotos, videos, pero ellos no escuchaban, no les importaba. Para ellos, yo ya era culpable, porque era latino, porque era pobre, porque no tenía papeles en regla. Mientras bajábamos por las escaleras del edificio, vecinos comenzaron a salir. Nadie me defendió, nadie preguntó qué había pasado. Todos miraban con esa mezcla de lástima y sospecha, como si, de pronto, todo lo que yo había hecho por esa mujer no valiera nada. Como si cuidar, alimentar, limpiar y acompañar no tuviera valor cuando lo hacía alguien como yo. Dentro del patrullero, con las manos esposadas detrás de la espalda, comencé a sentir el golpe real. No físico, emocional. La traición, el desamparo, el miedo. Me repetía una y otra vez que debía haber algún malentendido, que era imposible que Clarice hiciera eso, que había una explicación lógica, pero la imagen de su rostro llorando mientras llamaba a la policía
Me perseguía como una sombra. Era cierto. Lo había hecho. Me había entregado. Y no por miedo. No por confusión. Por dinero. Lo supe después. Lo entendería con más detalle en los días que siguieron. Pero en ese momento, mientras el auto avanzaba rumbo a la delegación, con los sonidos de la ciudad mezclándose con el latido desesperado de mi corazón, yo solo podía pensar en una cosa: cómo alguien que uno cuida con amor puede usar ese mismo amor para destruirte. No había gritado, no había llorado, no aún. Estaba en estado de shock. Me aferraba a los minutos anteriores, al aroma de la sopa, a la mirada dulce que pensé haber visto en sus ojos. Pero todo era una mentira, una farsa, un teatro cuidadosamente armado. Yo era solo un peón en un sistema donde ser bueno no te protege, donde hacer el bien puede costarte la libertad. Aún no sabía que eso era solo el comienzo, que esa denuncia no era la primera, que Clarice había convertido su vejez en un mecanismo de supervivencia basado en manipulación y falsas acusaciones. Pero lo que sí sabía, con una certeza que me dolía en los huesos, era que mi vida acababa de cambiar para siempre, y no por un error, sino por una escoria, la de alguien que yo quise como una abuela y que me entregó como si no valiera nada. Si esta historia te tocó el corazón o te recordó a alguien que conoces, déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Clarice no era como las otras ancianas del edificio. No era la típica señora de voz suave que te ofrece galletas desde el marco de la puerta. Tampoco era la que participa en los comités o en los juegos de bingo del centro comunitario. Ella era otra cosa, una presencia solitaria, casi un fantasma, alguien que parecía flotar entre los días, con el rostro apagado y los hombros vencidos. La primera vez que la vi, estaba sentada en la banqueta frente al buzón del edificio, mirando hacia la calle como si esperara algo o alguien. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza vacía y su bata de franela estaba mal cerrada, dejando ver la delgadez extrema de su cuerpo. Hacía frío ese día, un frío que se metía en los huesos, y aún así, ella estaba allí, inmóvil, sin intención de entrar. Me acerqué y le ofrecí un café que traía de camino al trabajo. Me miró como si no entendiera lo que estaba pasando, como si ese gesto simple, humano, fuera algo raro. Luego, sus labios se movieron levemente para decir gracias, casi en susurro. Esa fue nuestra primera interacción, pequeña, silenciosa, pero marcó algo en mí. Después supe que Clarice tenía 82 años, que había enviudado hacía más de una década y que sus hijos, 2 según el portero, no la visitaban desde hacía años. No tenía nietos, ni amigos. A veces bajaba al supermercado de la esquina, pero la mayoría del tiempo vivía encerrada, con las cortinas cerradas y la televisión encendida las 24 horas del día. Cuando uno vive lejos de su familia, lejos de su tierra, empieza a desarrollar un radar para reconocer la soledad en los demás, y Clarice brillaba con esa luz triste que solo los que han sido olvidados emiten. La segunda vez que la vi fue una semana después. Estaba en la lavandería común del edificio, parada frente a una secadora que no encendía. Tenía un par de medias en la mano y los ojos llenos de desesperación. Le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que sí, que el botón no funcionaba. Era cierto, la máquina estaba rota. Le ofrecí usar la mía cuando terminara. Me agradeció otra vez, pero con una expresión distinta, como si esa ayuda viniera con algo más que un favor, como si la hiciera sentir menos invisible. A partir de ahí empecé a notarla más, en los pasillos, en la entrada. A veces la encontraba sentada en las escaleras, como si no recordara por qué había salido, o salía a buscar el correo y se quedaba allí, viendo pasar los autos. Me di cuenta de que nadie la visitaba, nadie la llamaba. Un día, por impulso, toqué su puerta con una bandeja de sopa que había cocinado de más. Me abrió lentamente, y al ver la comida, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que hacía 3 días que no comía caliente,
que a veces se olvidaba de cocinar, que le dolían las piernas y que tenía miedo de caerse si usaba la estufa. Puso la bandeja sobre la mesa como si fuera un tesoro. Me pidió que me quedara a cenar, pero yo tenía que volver al trabajo. Le prometí que volvería otro día, y así comenzó todo. Primero era una vez por semana, luego 3, después todos los días. Pasaba a dejarle algo de comida, a llevarle los medicamentos que ella ya no podía ir a comprar, a revisar su presión con un viejo tensiómetro que encontré en una tienda de segunda mano. Me contaba historias de su juventud, de su esposo, de cuando los niños eran pequeños. A veces repetía las mismas anécdotas, pero yo las escuchaba como si fueran nuevas, porque ella las contaba con una mezcla de nostalgia y dolor que me partía el alma. Un día me pidió que la llamara abuela. Me dijo que, si yo quería, podía considerarla como familia, que yo la trataba mejor que cualquiera de los suyos. Me abrazó y me dijo que yo era su ángel, que Dios me había enviado, que solo alguien con un corazón tan grande podía preocuparse por una vieja como ella sin esperar nada a cambio. Y era cierto, yo no esperaba nada, no había interés, no había estrategia, solo quería que ella no sintiera ese vacío que tanto conocía, porque yo también lo cargaba, porque yo también me acostaba algunas noches deseando escuchar la voz de mi madre, porque yo también tenía fotos de familia que ya no reconocían mi rostro, porque ser inmigrante no solo es cruzar una frontera, es cargar con el silencio, es aprender a vivir sin abrazos. Había días en los que Clarice se levantaba y me esperaba con café, otros en los que lloraba sin razón. Decía que sentía miedo, que soñaba con cosas raras. Una vez me llamó en la madrugada porque escuchó ruidos en su cocina. Corrí hasta su apartamento y no había nada, pero ella temblaba. Entonces me senté a su lado, le di la mano y le dije que estaba segura, que nada le iba a pasar. Ese fue el problema. Le di confianza, le abrí mi mundo, dejé que entrara en mi rutina como si fuera parte de mi historia. Le conté de mi familia, de mis padres en Guatemala, de mi hermana menor que estaba por casarse. Le mostré fotos. Ella las miraba como si fueran suyas, como si por un momento nuestra vida se hubiera entrelazado. A veces me preguntaba por qué sus hijos no la llamaban. Me decía que la última vez que habló con uno de ellos fue en Navidad. Hacía más de 3 años, que no sabía si seguían vivos, que había dejado de marcarlos porque le dolía más el silencio que la distancia. Yo le decía que no se preocupara, que quizás estaban ocupados, pero en el fondo sabía que no era eso. Sabía que habían elegido no estar. Me hacía preguntas sobre mi país, sobre mi vida antes de venir a Estados Unidos, y yo le hablaba, porque era como hablar con mi propia abuela, que había muerto sin que pudiera despedirme. Cada palabra que le decía a Clarice era una deuda emocional que intentaba saldar. Cada plato que le llevaba, cada medicina, cada visita, era mi forma de sanar la culpa de estar lejos, de no haber podido estar para los míos. Nunca pensé que todo eso se volvería en mi contra, que cada gesto, cada acto de amor, sería usado como herramienta para destruirme. Porque si hay algo que no te enseñan al llegar a este país, es que la soledad también puede ser peligrosa, que la necesidad puede corromper, que incluso los ojos que te miran con ternura pueden esconder un plan. Clarice nunca me habló de dinero, nunca me pidió nada, al menos no directamente, pero con el tiempo empecé a notar ciertas cosas, ciertas frases, como cuando decía que el gobierno no la ayudaba lo suficiente, o que no le alcanzaba para pagar algunas cuentas, o que había visto en las noticias que algunos ancianos recibían beneficios por colaborar con las autoridades. Pensé que era solo conversación. Pensé que era una manera de desahogarse. No imaginé que estaba sentando las bases de algo mucho más oscuro, y mientras más la ayudaba, más crecía mi sentido de responsabilidad. Sentía que si yo no estaba, algo malo podía pasarle, que si me enfermaba o cambiaba de trabajo y no podía visitarla, ella se hundiría del todo. Me había convertido en su único lazo con el mundo, y ese lazo
Era precisamente el que ella iba a cortar con sus propias manos. En su apartamento había un retrato viejo, en blanco y negro, de cuando era joven. Clarice era hermosa, tenía ojos grandes y una sonrisa tímida. Un día le pregunté quién había tomado esa foto y me dijo que su esposo, el día que se comprometieron. Me contó que fue el único hombre que la amó de verdad, que después de su muerte, todo se volvió gris. Me mostró cartas, diarios, objetos antiguos. Todo eso me hacía sentir más cerca de ella, más comprometido, más ciego, porque nunca sospeché que alguien con una historia tan triste pudiera hacer tanto daño, que una persona tan rota pudiera usar su dolor como arma. Pero el dolor no siempre une, a veces destruye, a veces transforma el amor en estrategia, y la gratitud en una trampa. Y mientras más me acercaba a ella, más cerca estaba del borde sin saberlo. ¿Alguna vez viviste algo parecido o conoces a alguien que sí? Cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y no olvides suscribirte para seguir acompañándonos en estas historias reales que merecen ser escuchadas. Ser inmigrante no es solo cruzar una frontera física, es cruzar un umbral invisible que separa lo que eras de lo que tienes que ser para sobrevivir. Yo llegué a este país con una mochila vieja, un diccionario doblado por la mitad y la promesa de que, si trabajaba lo suficiente, tal vez un día podría mirar atrás y decir que valió la pena. Dejé a mi madre llorando en la terminal, con un rosario en la mano y la voz quebrada por el miedo. Mi padre no quiso despedirse. Dijo que si me abrazaba, no me dejaría ir. Así que partí solo, con hambre, con esperanza, con terror. Al principio viví en un garaje, no tenía ventanas. Compartía el espacio con 3 desconocidos. Dormíamos por turnos porque solo había 2 colchones. Yo siempre elegía el suelo. Decía que no me importaba. Y era verdad. Cuando uno empieza de cero, incluso un suelo frío parece un privilegio. Trabajaba en construcción durante el día y limpiaba oficinas por la noche. Mis pies dolían tanto que una vez sangraron dentro de las botas. Pero no me detenía, porque cada dólar ganado era un ladrillo más en la ilusión de una vida mejor. Con el tiempo, conseguí un trabajo estable como encargado de mantenimiento en un complejo de apartamentos, el mismo donde conocí a Clarice. Allí todo cambió. Tenía acceso a una ducha caliente, a una pequeña habitación con cama propia. Me aprendí los nombres de los vecinos, reparaba fugas, cambiaba focos, cortaba el césped. Me gané la confianza del administrador, que me dejaba hacer horas extra los fines de semana. No era mucho, pero era mío, y eso bastaba. Nunca tuve lujos. Nunca salí de vacaciones. Mi vida era simple. Me despertaba a las 5, tomaba café instantáneo y bajaba a revisar las tuberías. En los descansos llamaba a mi madre, que me contaba de los árboles de mango que habíamos plantado juntos y que ahora daban fruto sin mí. Me hablaba de mi hermana menor, que soñaba con estudiar enfermería. Yo solo escuchaba y decía que todo estaba bien, aunque por dentro me sintiera partido. Cuando empecé a ayudar a Clarice, no lo hice por compasión, lo hice por reflejo, porque cuando uno ha sido ayudado en el momento más oscuro, no olvida. Cuando crucé la frontera, una mujer en Arizona me dio agua sin preguntarme el nombre. Me cubrió con una manta y me dijo que Dios no abandona a los suyos. Ese acto me salvó. Me hizo prometer que, si alguna vez podía devolver ese bien, lo haría sin pensar. Con Clarice fue así. No pensé. Vi a una anciana sola, frágil, atrapada en una rutina de olvido, y me ofrecí. Al principio eran favores pequeños: subirle las bolsas del supermercado, cambiar una bombilla, barrerle el pasillo. Luego empecé a notar que no comía, que sus manos temblaban al intentar abrir un frasco, que confundía los horarios de los medicamentos. Entonces comencé a llevarle comida, a organizarle las pastillas en una caja marcada con los días, a revisar la presión con cuidado, como si fuera mi propia abuela. A veces, después del trabajo, me sentaba a su lado en silencio mientras ella hablaba del pasado. Me mostraba cartas viejas,
fotografías desteñidas, pañuelos bordados a mano. Me hablaba de su esposo, de su primer embarazo, de la vez que ganó un concurso de pasteles en la feria del pueblo. Yo la escuchaba sin interrumpir, porque entendí que ella no solo quería compañía, quería ser recordada, quería saber que su historia aún valía la pena ser contada. Una noche, mientras le preparaba té, me dijo que su mayor miedo no era morir sin que nadie lo notara, sin que nadie cerrara sus ojos, sin que nadie dijera su nombre. Esa frase me perforó el alma, porque yo sentía lo mismo. Vivir en este país sin papeles es vivir con la sensación constante de ser prescindible, de que, si desapareces, nadie va a preguntar por ti. Clarice y yo éramos dos soledades que se habían encontrado. Ella me decía que yo era un ángel, que si tuviera nietos, le gustaría que fueran como yo. Me regaló una bufanda tejida a mano que había hecho décadas atrás. Me la puso al cuello y me dijo que, cada vez que la usara, recordara que alguien pensaba en mí. Yo la abracé, fuerte, con los ojos cerrados, como si ese gesto pudiera borrar todos los años que había pasado sin un abrazo sincero. Poco a poco, mi vida empezó a girar alrededor de su bienestar. Ajusté mis horarios para pasar por su departamento por la mañana y por la noche. Le dejaba notas en la nevera con recordatorios. Le compré una lámpara nocturna para que no se tropezara si se levantaba al baño. Le enseñé a usar el altavoz del celular para que pudiera llamar sin tener que marcar. Me volví su sombra silenciosa, su cuidador no oficial. Mis compañeros de trabajo se burlaban a veces. Decían que era tonto por meterme tanto, que eso no era mi responsabilidad, que un día me lo agradecería a alguien o me metería en problemas. Yo me reía y decía que prefería ser tonto con corazón que listo sin alma. Nunca imaginé cuán cierto sería eso. Cada gesto hacia ella era una forma de reafirmar mi humanidad. En un país donde a veces eres tratado como menos, donde te hablan con desprecio solo por tu acento, donde te miran con sospecha al ver tu color de piel, ayudar a Clarice me hacía sentir útil, visible, humano. No lo hacía esperando nada a cambio, ni dinero, ni reconocimiento, ni siquiera un gracias. Lo hacía porque sí, porque la vida me había dado golpes que solo el amor puede suavizar, y porque cuando uno encuentra a alguien más golpeado que uno, no lo ignora, lo abraza, aunque ese abrazo luego se convierta en un puñal. Había noches en las que, al llegar a casa, pensaba en todo lo que había hecho ese día por ella, y me sentía bien, cansado, pero en paz, como si, pese a todas las injusticias, al menos algo estaba haciendo bien, como si, en medio de tanto caos, había una pequeña verdad que nadie podía quitarme. Yo cuidaba, yo protegía, yo amaba, y eso era suficiente. O eso creía, porque a veces, cuando uno da demasiado, olvida que el otro también tiene poder, que incluso las personas más frágiles pueden esconder secretos, que la gratitud no siempre es sincera, y que incluso los actos más puros pueden ser malinterpretados o usados en tu contra. Escríbenos en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia. Nos importa tu opinión, y si valoras este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo nos da fuerza para seguir adelante. Mi rutina con Clarice se volvió tan natural como cepillarme los dientes por la mañana. Era lo primero que pensaba al abrir los ojos. No existía alarma que me despertara antes que la idea de que ella podía estar en el suelo, sola, sin ayuda. Así que cada día, antes de ponerme el uniforme y comenzar la jornada en el complejo, pasaba por su puerta con una bolsa en la mano. A veces era pan, otras leche, a veces simplemente una nota escrita con marcador que decía: «Buenos días, abuela». Si la encontraba despierta, entraba, le acomodaba las almohadas, revisaba el pastillero, le hacía café sin azúcar porque su presión estaba alta. A veces, simplemente me sentaba a su lado 5 minutos y la escuchaba respirar. No era fácil. Había días en que mi cuerpo ya no daba más, en los que dormía solo 4 horas
porque me había quedado limpiando escaleras o arreglando la bomba del sótano. Pero igual iba, porque sentía que si no lo hacía, algo malo pasaría. Había desarrollado una ansiedad silenciosa, una especie de dependencia emocional. Me preocupaba más por ella que por mí, y eso comenzó a marcarme de formas que no vi venir. Algunos días, Clarice estaba de buen humor, habladora, cálida, me contaba chistes antiguos, me enseñaba frases en francés que había aprendido de su madre. Me decía que tenía que casarme, que no podía pasar mi vida solo. Me preparaba tostadas duras que yo igual comía para no ofenderla. Me mostraba su álbum de fotos y me señalaba con dedos temblorosos a personas que ya nadie recordaba. Yo le seguía el ritmo, aunque no entendiera todo, porque lo importante no era la historia, sino el hecho de que ella la estaba compartiendo conmigo. Pero había otros días oscuros, en los que no quería hablar, en los que me miraba como si no me reconociera, en los que decía cosas extrañas, como si estuviera en otra época. Una vez la encontré buscando desesperadamente una llave imaginaria en su estantería, convencida de que debía encerrar a su hijo antes de que la lastimara de nuevo. Me asusté. Le tomé las manos con cuidado, le hablé con voz baja, le dije que estaba a salvo. Me miró con ojos perdidos, luego rompió en llanto. Me pidió que no la dejara sola, que no la abandonara como los demás. Me sentía atrapado, porque aunque sabía que no era mi obligación estar allí todos los días, no podía evitarlo. Porque en esos momentos, cuando Clarice se quebraba en mis brazos como una niña asustada, yo sentía que todo lo demás podía esperar. Mis horarios, mi salario, mi propia vida. Comencé a rechazar horas extra para tener más tiempo con ella. Mis compañeros me decían que era una locura, que no debía involucrarme tanto, pero yo los ignoraba. Sentía que estaba haciendo lo correcto, que si Dios me había puesto en el camino de esa mujer, era por una razón. Recuerdo una noche en particular. Había nevado durante el día, algo raro en Houston, y las calles estaban resbaladizas. Tenía fiebre, estaba agotado, pero no podía dormir. Algo me decía que debía ir a verla. Me puse la chaqueta encima del pijama y caminé hasta su departamento. Cuando llegué, la encontré sentada en el suelo del baño. Se había caído al intentar alcanzar una toalla. Tenía el labio partido y el miedo en los ojos. No había podido arrastrarse hasta el teléfono. Llevaba más de una hora allí. Cuando me vio, comenzó a llorar como si hubiera visto un milagro. La levanté con cuidado, le curé la herida, le preparé una sopa caliente y me quedé a su lado hasta que se durmió. Esa noche entendí que mi papel en su vida no era solo el de un vecino amable, era su salvavidas. Con el tiempo, ella comenzó a depender de mí completamente. Si no respondía a un mensaje, me llamaba 5, 6 veces. Si salía del edificio sin avisarle, se asustaba. Si pasaba una mañana sin visitarla, me reclamaba con voz quebrada. Empecé a notar que su mundo se había reducido a una sola persona, a mí, y eso me dio miedo, porque no sabía si podía sostener esa responsabilidad solo, porque yo también era frágil, también estaba lejos de casa, también tenía mis propios vacíos. Una tarde, mientras le acomodaba las sábanas, me dijo algo que no olvidaré nunca. Si algún día muero, quiero que te quedes con el reloj de mi marido. Es lo único valioso que me queda. Y tú lo mereces más que mis hijos. Me quedé sin palabras, no por el objeto, sino por el peso de esas palabras, porque detrás de ellas había una vida entera de abandono, de relaciones rotas, de promesas no cumplidas. Ella me estaba heredando su memoria, me estaba diciendo que yo valía más que su sangre. Guardé silencio, le sonreí, pero por dentro algo se removió, porque su dolor empezaba a ser mío, porque ya no podía separarme emocionalmente de su historia. Y eso, aunque parecía noble, era una trampa invisible. Empecé a notar cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas, como su forma de manipular las conversaciones para que me quedara más tiempo, como la forma en que hablaba mal de sus hijos, pero guardaba fotos de ellos en el cajón más cercano.
como la manera en que me halagaba justo después de que yo le traía algo, como si reforzara el vínculo para mantenerme allí. No quise verlo como algo malo. Pensé que era su forma de sobrevivir. Pero era algo más. Un día, le dije que tal vez debía contratar a una enfermera, que yo podía ayudar a buscar una. Su rostro cambió. Se puso pálida. Me miró con frialdad. Dijo que no confiaba en nadie más, que si yo la dejaba, prefería morirse. Me sentí culpable. Me retracté. Le pedí disculpas. Y al hacerlo, entendí que ya no tenía control, que había cruzado una línea de la que no podía volver, porque lo que había empezado como un acto de compasión se había transformado en una cadena emocional, y yo ya no era libre. Estaba atado a ella por la culpa, por el miedo, por el cariño mal entendido, por esa mezcla peligrosa que nace cuando dos soledades se abrazan demasiado fuerte. Seguía cuidándola. Seguía trayendo sopa, medicinas, palabras amables, pero algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. Un cansancio profundo, una angustia silenciosa, una sensación de que algo no estaba bien, porque detrás de cada sonrisa, de cada «gracias, hijo», empezaba a esconderse una sombra que no sabía nombrar, y esa sombra estaba a punto de tragarse todo, sin que yo lo supiera, sin que pudiera detenerlo. El día que cambió mi vida empezó como cualquier otro. El cielo estaba gris, con esas nubes espesas que anuncian tormenta pero que no terminan de llover. Llevaba una bolsa con pan recién horneado, una sopa casera de pollo con fideos y una caja de medicamentos que había recogido con lo último de mi dinero. Clarice me había dicho la noche anterior que se sentía débil, que tenía escalofríos. No me lo pensé 2 veces. Me levanté más temprano de lo habitual y pasé por la tienda antes de dirigirme a su apartamento. Sabía que no había comido bien en días, que su estómago vacío solo se llenaba cuando yo llegaba, que esperaba mi visita como se espera una promesa. Toqué la puerta con el nudillo como siempre. 2 golpes suaves, una pausa y otro más. Era nuestra señal. Escuché su voz frágil desde adentro, diciéndome que estaba abierta. Entré y el olor a encierro me golpeó con fuerza. Ese aroma espeso de cortinas cerradas, de medicinas sin abrir, de miedo contenido. Ella estaba sentada en su silla, envuelta en una manta gris que casi se confundía con su piel. Su cara tenía una palidez distinta ese día. No era enfermedad, era otra cosa. Me miró con los ojos húmedos. No lloraba exactamente, pero estaban cargados, como si hubieran llorado antes de mi llegada y aún conservaran el peso de esas lágrimas. Pensé que era emoción, que mi presencia la aliviaba, que le traía consuelo. Le sonreí. Le dije que había preparado su sopa favorita, que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Mientras sacaba los platos y preparaba la mesa, noté que hablaba poco. Asentía con la cabeza, pero no mantenía contacto visual. Sus manos temblaban más de lo usual. Traté de no presionar. Pensé que tal vez la fiebre la estaba afectando. Le ofrecí un poco de sopa. La ayudé a llevarse la cuchara a los labios. El silencio era denso. Solo se escuchaba el chasquido del reloj de pared y el tintineo de la cuchara contra la porcelana. Cada movimiento mío parecía amplificarse en esa quietud. Entonces sonó el teléfono. Era un tono antiguo, de esos que cortan el aire con su insistencia. Clarice estiró la mano lentamente, tomó el auricular y con una voz apenas audible dijo algo que no entendí. Su mirada estaba clavada en el suelo. Balbuceó unas palabras. Luego colgó. Cuando giró la cabeza hacia mí, tenía una lágrima corriéndole por la mejilla. Me sonrió, pero esa sonrisa era diferente. No era la suya, era otra. Una sonrisa rota, vacía. Me acerqué para preguntarle si todo estaba bien. Ella me tomó la mano, la apretó con una fuerza sorprendente y susurró algo que, en ese momento, no comprendí del todo. Me dijo, «Perdóname, hijo». Lo dijo con una voz temblorosa, apenas audible, como si cada sílaba la quemara por dentro. Sentí un escalofrío. Le pregunté qué quería decir, pero no respondió.
Solo bajó la cabeza y comenzó a sollozar. No sabía qué hacer. Pensé que estaba teniendo un ataque de ansiedad o que su mente empezaba a jugarle malas pasadas. Intenté calmarla, pero no me dejaba tocarla. Se encogía como un animal herido. Me senté en el sillón frente a ella, tratando de darle espacio, esperando que se tranquilizara. Miré mi reloj. Aún tenía tiempo antes de mi turno. Decidí esperar. Pasaron 15 minutos, quizá 20. Luego llegó el sonido. Fuerte, seco. Golpes en la puerta. 3 veces. Clarice levantó la cabeza bruscamente, como si ya supiera lo que venía. Su rostro se volvió blanco. Me levanté confundido. Fui hasta la entrada, pensando que tal vez era un vecino, el administrador del edificio, alguien preguntando por algo. Pero cuando abrí, lo vi. 2 oficiales de policía, uniformados, serios. Uno de ellos ya tenía la mano en el cinturón. Me preguntaron si era yo. Les respondí que sí. Me miraron con una frialdad que me atravesó el pecho. Me pidieron que saliera al pasillo. Obedecí sin entender nada. Uno de ellos sacó unas esposas y me dijo que estaba siendo arrestado. Las palabras se me borraron. Pregunté qué estaba pasando, qué había hecho. Me dijeron que había una denuncia, que una mujer mayor del edificio había reportado intento de invasión y agresión. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Miré hacia adentro. Clarice seguía sentada en la silla, mirando al vacío. No decía nada. No gritaba. No desmentía. No hacía nada. Quise explicarme. Les dije que era un vecino, que la cuidaba, que tenía mensajes en mi celular, fotos, pruebas de que yo iba todos los días, pero ellos no escuchaban. Uno de ellos me giró, me puso las esposas, sentí el frío del metal en mis muñecas. La vergüenza subió como un incendio desde el estómago hasta la garganta. Los vecinos empezaron a salir, a mirar. Nadie dijo nada, solo miraban, como si todo tuviera sentido, como si yo fuera exactamente lo que la denuncia decía que era. Mientras me llevaban por el pasillo, vi a Clarice ponerse de pie. Caminó lentamente hacia la puerta. Se apoyaba en su andador. Cuando llegué frente a ella, nuestros ojos se cruzaron. Los suyos estaban llenos de lágrimas. Pero no habló. No dijo ni una palabra. Solo sus labios se movieron. Y leí el perdón otra vez. Un perdón inútil, tardío, que no deshacía lo hecho. Me subieron al auto patrullero. El asiento trasero era duro. La sirena no estaba encendida, pero el sonido de mi corazón superaba cualquier alarma. Yo solo podía pensar en una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había en su mente para convertir un acto de amor en una acusación? ¿Qué clase de dolor, de desesperación, puede llevar a una persona a traicionar así? El trayecto hasta la estación fue eterno. Intenté recordar cada detalle de la mañana. La sopa, el teléfono, sus manos temblando, el perdón. Todo encajaba ahora. Cada gesto, cada palabra. Todo había sido parte de algo que yo no vi venir. Una trampa, una jugada fría, planeada. Y lo peor de todo es que fue ella, justo ella, la persona que más cuidé, la que más protegí. No sabía que lo había hecho por dinero, que había visto en las noticias que algunas organizaciones ofrecían recompensas por denuncias de agresión a personas mayores, que había llamado a una línea anónima solo horas antes de mi visita, que había construido ese escenario con una precisión escalofriante. Aún no sabía nada de eso, solo sentía el vacío, el peso de la traición, el dolor insoportable de no entender cómo el amor que uno da puede volverse una condena, y cómo la persona que uno más quiso salvar puede ser la que te arroje al abismo. La estación de policía olía a metal, a papel húmedo, a desesperanza. Me sentaron en una banca de plástico frío, aún con las esposas puestas, como si fuera un criminal peligroso. Nadie me miraba a los ojos. Nadie me preguntaba mi versión. Solo murmullos, teclados que sonaban sin pausa, miradas indiferentes que me atravesaban como si yo fuera una sombra más. Otro caso más. Intenté hablar, pero cada palabra mía parecía flotar sin peso, sin fuerza, como si ya hubieran decidido quién era y qué había hecho. Mi acento, mi piel,
mi silencio, todo jugaba en mi contra. Un oficial joven, con cara de cansado, se sentó frente a mí con un bloque en la mano. Empezó a hacer preguntas, rápidas, frías, mecánicas. Nombre, dirección, ocupación. Cuando le expliqué que era encargado de mantenimiento, que vivía en el mismo complejo, que conocía a Clarice desde hacía meses, que la ayudaba a diario, que nunca la había tocado sin su permiso, que tenía pruebas, fotos, mensajes, me miró sin pestañear. Luego escribió algo y se levantó sin decir palabra. Me dejaron solo, en una sala vacía. Las manos ya me dolían por las esposas. El reloj en la pared parecía detenido. En ese silencio, empecé a recordar cosas pequeñas, detalles que antes no significaban nada. El día que Clarice me preguntó si conocía casos de personas que habían sido recompensadas por ayudar a la policía. La vez que dejó encendida la televisión a propósito, en alto volumen, en un noticiero que hablaba de fraude y denuncias falsas. Comentarios sueltos sobre cómo el sistema a veces funcionaba solo si uno sabía mover las piezas correctas. No quería creerlo. Me negaba a pensar que todo había sido calculado, que su ternura, su miedo, su dependencia, todo había sido parte de un plan. Pero, ¿y si lo fue? ¿Y si desde el principio me escogió? Porque sabía que no tenía papeles, que no tenía voz, que nadie me creería si hablaba. ¿Y si me estudió? ¿Cómo se estudia a una presa? Un abogado de oficio llegó al final de la tarde. Me explicó que la denuncia decía que había intentado entrar por la fuerza al apartamento, que ella gritó y que eso fue lo que alertó a los vecinos. Pero no había testigos, no había gritos, no había señales de violencia, solo su palabra y la mía. Le mostré las fotos en mi celular, los mensajes de voz en los que Clarice me pedía que no olvidara llevarle sopa, los videos donde ella me agradecía por estar allí. El abogado los miró con seriedad. Me dijo que eso podía ayudar, que no garantizaba nada, pero era un inicio. Aún así, debían retenerme hasta revisar los antecedentes, verificar mi identidad y confirmar que no era una amenaza. Me pusieron en una celda temporal, una banca de concreto, una manta áspera, una lámpara que no se apagaba nunca. Compartía el espacio con otros 2 hombres que no dijeron una palabra. Me acosté en silencio. Sentí que el cuerpo se me hundía, como si el concreto me absorbiera. En mi mente solo había una imagen, la de Clarice diciéndome, «Perdóname, hijo», mientras me esposaban. Esa frase me taladraba. No podía odiarla, no aún, porque una parte de mí seguía queriendo entender. Seguía buscando una explicación que hiciera menos dolorosa la verdad. Pasé la noche sin dormir. El frío era insoportable, pero el miedo lo era más. No por estar allí dentro, sino por todo lo que podía venir. ¿Y si me deportaban? ¿Y si no podía demostrar mi inocencia? ¿Y si todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, se deshacía por una sola mentira? En mi país, mi madre aún pensaba que yo estaba bien, que trabajaba duro, pero estaba seguro. ¿Cómo le explicaría esto? ¿Cómo le diría que fui traicionado por la única persona que había tratado como familia? A la mañana siguiente, me permitieron una llamada. Marqué a un compañero del complejo, al único que tal vez me creería. Me contestó medio dormido. Le conté lo que pasó, con la voz rota, temblando. Al principio dudó, pero luego dijo que sí, que recordaba que me veía subir con bolsas de comida todos los días, que podía hablar por mí si lo necesitaban, que iría a la estación. Esa llamada fue como una cuerda lanzada al vacío, un poco de aire en medio del ahogo. Horas después, otro oficial vino a buscarme. Me condujo por un pasillo estrecho, sin decir nada. Me llevaron a una sala donde había una mujer que nunca había visto. Me explicó que trabajaba en servicios sociales y que Clarice había sido entrevistada otra vez esa mañana. Según ella, había cambiado parte de su versión. Ahora decía que no recordaba bien los detalles y que podía haber malinterpretado la situación. Me sentí mareado. No sabía si eso me salvaba o me hundía más, porque en este sistema
cambiar la historia no siempre ayuda. A veces te hunde más, porque genera dudas, contradicciones, nuevos interrogantes. El abogado me dijo que eso, sumado a las pruebas que mostré, podía ayudar a que me liberaran mientras investigaban, pero que debía permanecer disponible, que no podía alejarme, que aún no estaba libre. Salí esa tarde, con los hombros caídos y el alma hecha trizas. El sol quemaba, pero yo tenía frío. Sentía que el mundo seguía girando, pero yo me había quedado detenido. Regresé al complejo como un fantasma. Nadie me saludó. Nadie me miró. Las miradas se escondían detrás de las cortinas. El portero bajó los ojos al verme. Nadie preguntó nada. Subí a mi cuarto sin quitarme los zapatos. Me senté en la cama y lloré. Por horas. Por dentro. En silencio. Porque hay llantos que ya no salen por los ojos, sino por el pecho, como una implosión lenta. Pensé en volver a verla, en tocar su puerta y pedirle una explicación. Pero no pude, porque no sabía qué cara me iba a mostrar. No sabía si iba a llorar otra vez o si me miraría como si no me conociera. Esa incertidumbre era peor que el encierro. Era un limbo emocional que me carcomía. Durante días evité su piso. Me cruzaba con su puerta y bajaba la mirada. No sabía si seguía allí. No sabía si dormía tranquila. Solo sabía que algo dentro de mí se había roto. Algo que no se reconstruye con palabras. Porque no era solo la traición. Era la pérdida de una parte de mí que creí intocable. La parte que aún creía en la pureza del acto de ayudar. Empecé a tener pesadillas. Me despertaba sudando, sintiendo otra vez el frío de las esposas, los ojos de los vecinos, la voz del oficial repitiendo mi nombre. Comía poco, hablaba menos, me convertí en una sombra. Seguía trabajando, pero en automático. La gente lo notaba, pero nadie preguntaba. En este país, el dolor se vuelve invisible rápido. Todos están ocupados sobreviviendo. No hay espacio para detenerse y mirar al que se cae. Una tarde, mientras limpiaba el jardín, encontré una caja pequeña escondida detrás del arbusto cerca de la entrada del edificio. No tenía nombre. Estaba envuelta en una bolsa plástica. Al abrirla, vi una bufanda de lana gris. Era la que Clarice me había regalado meses antes. Envuelta con una nota escrita a mano. Solo decía: «Lo siento. No tengo otra forma de pedir perdón. Sé». La sostuve entre mis manos por largo rato. El nudo en la garganta fue inmediato. No sabía si era una trampa más. No sabía si era sincera. Pero esa bufanda pesaba. No por su lana, sino por todo lo que representaba. Me la guardé en el bolsillo. No la usé. Pero no pude tirarla. Porque a pesar de todo, una parte de mí seguía amándola. No como a una madre. No como a una abuela. Sino como se ama a alguien que uno quiso salvar y que al final solo logró arrastrarnos consigo al fondo. En los días que siguieron, mi vida se convirtió en una sucesión de silencios rotos por recuerdos. Cada rincón del edificio me hablaba. El pasillo donde esperaba que ella abriera la puerta, el olor de su sopa calentándose en el microondas, la voz gastada que alguna vez me llamó hijo. Todo parecía seguir allí. Menos la verdad. Esa había desaparecido por completo, dejándome solo con una herida invisible que nadie más podía ver. Una tarde, mientras barría el patio exterior, vi a una mujer que no conocía entrando al edificio. Llevaba una carpeta en la mano, gafas colgadas del cuello y una expresión seria. Saludó al portero, que parecía nervioso. Algo en su presencia era diferente. No era vecina. No era policía, era alguien más. La vi subir por las escaleras y luego la perdí de vista. No pregunté nada, pero dentro de mí se encendió una sospecha. Era como si algo finalmente se estuviera moviendo, como si el aire volviera a agitarse después de tantos días de estancamiento. 2 horas más tarde, esa misma mujer bajó. Me encontró todavía barriendo. Se acercó con cautela, como si ya supiera que había mucho dolor detrás de mi silencio. Se presentó como trabajadora social asignada por el condado. Dijo que estaba revisando casos de denuncias irregulares en la zona
especialmente aquellas vinculadas a adultos mayores. Yo no dije nada al principio. Pensé que quizás era parte de otro proceso que terminaría en nada, pero entonces me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Asentí. Nos sentamos en un banco del jardín, bajo un árbol que apenas daba sombra. Me ofreció agua. Me preguntó si sabía por qué Clarice me había denunciado. Le dije que no, que hasta ese día, Clarice era lo más cercano que tenía a una familia, que la cuidaba como si fuera mi propia abuela, que no entendía nada. La trabajadora social me escuchó sin interrumpirme. Tomaba notas, asentía con la cabeza, pero sobre todo, me miraba. Me miraba de verdad, no como los demás, no con miedo, no con sospecha, con atención, con respeto. Luego, me contó algo que me heló la sangre. Clarice no era nueva en eso. En los últimos 3 años, había reportado a 3 personas distintas, siempre con historias parecidas: invasión, agresión, amenazas, pero nunca hubo pruebas sólidas. Las denuncias eran lo justo para activar el protocolo, pero no lo suficiente para sostener un caso. Aún así, los reportes activaban recursos, dinero, beneficios. Clarice conocía el sistema, sabía mover las piezas, lo había hecho antes. Me mostró copias de registros, fechas, nombres, incluso una nota en la que constaba que uno de los denunciados había sido un joven voluntario de una iglesia local, otro, un técnico de salud comunitaria, todos latinos, todos sin familiares cercanos, todos con pocas posibilidades de defenderse. Sentí un vacío en el pecho. No era solo la tristeza, era rabia, era incredulidad, era ese momento en que uno se da cuenta de que no fue una excepción, sino parte de un patrón, un número más en una lista. No fui elegido por cariño, fui elegido por vulnerabilidad, por ser confiado, por ser útil y descartable. La trabajadora social me explicó que estaban en una investigación interna, que el caso de Clarice ahora estaba bajo revisión y que mi testimonio, junto con las pruebas que había entregado, podría servir para cerrar un ciclo. Me preguntó si estaba dispuesto a colaborar. Asentí sin dudar, no por venganza, no por castigo, sino porque ya no podía permitir que alguien más pasara por lo mismo. Porque si me quedaba en silencio, era como si admitiera que lo que pasó estaba bien, y no lo estaba. Esa noche no dormí. Releí todos los mensajes de Clarice. Volví a ver los videos. Escuché una y otra vez las notas de voz donde ella me pedía ayuda con voz temblorosa. Cada una era como una estocada. No podía entender cómo esa mujer, que me llamó su nieto, que lloró en mis brazos, que me tejió una bufanda, también era capaz de eso. ¿Era parte de su enfermedad? ¿Era miedo? ¿Soledad? ¿O simplemente una estrategia cruel para sobrevivir? Empecé a revisar cosas que antes no me habían parecido importantes. Notas viejas que ella me dejaba en la puerta. Frases que, en retrospectiva, parecían ensayos de manipulación. Comentarios sutiles sobre el dinero, sobre cómo el gobierno premiaba a quienes ayudaban a encontrar peligros ocultos en la comunidad, como si todo fuera una partida de ajedrez, y yo nunca hubiera visto el tablero completo. Un día, mientras caminaba por el vecindario, pasé por una tienda donde la comunidad dejaba carteles de ayuda y anuncios. Había uno que me llamó la atención. Decía: «Atención trabajadores comunitarios, voluntarios y cuidadores. Si has sido objeto de acusaciones falsas en el ejercicio de tu labor, contáctanos. Estamos aquí para ayudarte». Copié el número en mi teléfono. Dudé, pero llamé. Al otro lado respondió una voz joven, clara. Le conté mi historia. Me escuchó en silencio y luego me dijo que no era el único, que ya estaban documentando más de 20 casos similares en el estado, que algunos habían terminado en deportación, otros en procesos judiciales largos, costosos, donde las víctimas habían perdido todo. Me invitó a una reunión comunitaria la semana siguiente. Dije que lo pensaría. Durante los días siguientes, empecé a reconstruirme lentamente. No era fácil. Sentía la piel más fina. Cada mirada,
Cada palabra ajena me pesaba más que antes, pero saber que no estaba solo fue un primer paso. Ver que había otros, que mi dolor tenía eco, que mi historia no era invisible, me dio fuerzas. Clarice seguía en su departamento. A veces la veía por la ventana, siempre sola, siempre en silencio. Nunca volvió a hablarme, nunca me buscó, nunca intentó explicarse. Y tal vez eso fue lo peor, que al final, después de tanto, todo terminara sin una palabra más. Como si lo vivido no hubiera valido nada, como si yo solo hubiera sido una herramienta más que se rompe y se tira. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. La rabia ya no era solo fuego, era impulso, era claridad, era una semilla de algo más grande. Porque cuando uno sobrevive a una mentira tan profunda, empieza a buscar la verdad en todas partes. Y yo estaba listo para encontrarla, sin miedo, sin vergüenza, con la certeza de que mi voz, por fin, merecía ser escuchada. La injusticia no siempre llega con gritos ni con sangre. A veces se sienta contigo a la mesa, te sonríe, te llama hijo, acaricia tu mano con ternura mientras clava una aguja invisible en el centro de tu dignidad. Eso fue lo que entendí después de todo, que la peor traición no es la que viene del enemigo, es la que viene disfrazada de afecto, de familiaridad, de gratitud. Y cuando esa traición se alía con un sistema que ya te ve como culpable desde antes de abrir la boca, entonces no es solo traición, es una sentencia. Estados Unidos se vende como tierra de oportunidades, y a veces lo es, pero también es tierra de muros invisibles, muros que no se ven, pero se sienten en cada mirada que baja cuando mencionas que eres inmigrante, en cada silencio que se instala cuando preguntas por tus derechos, en cada formulario que te exige una dirección permanente cuando vives en la sombra, en cada oficial que te observa más por tu piel que por tus acciones. Lo que me pasó a mí no fue un accidente, fue el resultado de un sistema construido para desconfiar de los que no caben en la caja. Cuando Clarice me denunció, no hubo investigación previa, no hubo preguntas reales, no hubo búsqueda de contexto, solo hubo una llamada, una palabra, y después de eso, vinieron las esposas, como si todo lo demás que hice por ella no tuviera valor, como si un solo testimonio bastara para borrar meses de dedicación, de cuidado, de humanidad. Y es que el sistema está diseñado así, no para buscar la verdad, sino para responder rápido, para actuar con eficiencia, aunque eso signifique arrasar con inocentes. Una mujer blanca, mayor, llora por teléfono diciendo que un hombre latino la amenazó. ¿Qué crees que va a pasar? Exactamente eso. La policía no necesita mucho más. El prejuicio llena los huecos. En el informe de mi arresto, decía que yo había intentado entrar por la fuerza, que ella gritó, que tenía miedo. ¿Dónde estaban las cámaras del pasillo? ¿Dónde estaban los registros de mis visitas? ¿Dónde estaba el video de mí llevándole comida, de mí limpiándole la cocina, de mí ayudándola a tomar sus medicinas? Nadie los pidió, porque no interesaba saber quién era yo antes de las esposas. Bastaba con saber quién parecía que era después. Y lo más perverso es cómo este sistema se blinda. Cuando intenté presentar mis pruebas, me escucharon, sí, pero con desdén, como si fuera un favor, como si el hecho de intentar demostrar mi inocencia ya fuera una molestia. No es el sistema el que tiene que demostrar que eres culpable. Eres tú quien debe rogar por el derecho a ser escuchado. Eso no es justicia, es control, es miedo institucionalizado. Los oficiales que me esposaron no eran monstruos, eran hombres siguiendo un protocolo. Pero ese protocolo está podrido, porque parte de la idea de que ciertas personas valen más que otras. Y cuando el protocolo te condena antes de conocerte, lo que estás viviendo no es una democracia, es una lotería injusta, donde perder significa perderlo todo. Después de mi liberación, aún con todo el proceso pendiente, supe que tenía un antecedente registrado, no una condena, pero sí una marca en el sistema.
una huella que podía reaparecer en cualquier momento. Al buscar empleo, al renovar mi permiso, al aplicar a cualquier ayuda estatal. Incluso si después se demostraba que era inocente, ese registro podía quedar allí, como una mancha imposible de borrar. Porque en este país, las bases de datos tienen mejor memoria que las personas. Y mientras todo eso ocurría, Clarice seguía en su apartamento, tranquila, segura, en silencio. Nunca fue cuestionada, nunca fue expuesta, nunca fue llamada a explicar por qué cambió su versión. Porque ella representaba algo que el sistema protege, la fragilidad institucionalizada, el ícono de la víctima perfecta, mujer, anciana, blanca. No importaba si mentía, importaba que su imagen se alineaba con lo que se espera proteger. Recuerdo que una noche fui a caminar. No podía dormir. La cabeza me latía. El cuerpo entero me ardía de impotencia. Caminé por calles vacías, con las manos en los bolsillos, sintiendo que el mundo me escupía sin siquiera conocerme. Vi un letrero en una tienda que decía «Justicia para todos». Me detuve frente a él y me reí. Una risa amarga, cansada, porque esa frase, tan limpia y redonda, era una mentira enorme para gente como yo. Y aún así, yo seguía respetando las reglas. Seguía yendo a trabajar. Seguía cuidando de los jardines, arreglando los tubos rotos, limpiando los pasillos, porque sabía que si bajaba la cabeza, si dejaba de cumplir, esa sería la excusa perfecta para tacharme por completo. Los que estamos en la cuerda floja no podemos darnos el lujo de tambalear. Tenemos que caminar recto, aunque la cuerda esté podrida. Empecé a leer sobre otros casos, sobre hombres y mujeres como yo que fueron acusados falsamente y que, por no tener apoyo, terminaron en centros de detención, deportados, separados de sus familias. Un hombre en Texas fue denunciado por una anciana que dijo que él había entrado a su casa. Resultó que era su enfermero asignado por el Estado. Aún así, estuvo detenido 3 semanas hasta que revisaron su expediente. Perdió su empleo, su departamento, su tranquilidad. Otro caso en Arizona. Una mujer cuidaba a una señora mayor desde hacía 2 años. Una discusión trivial sobre una medicina vencida terminó en una llamada al 911. La cuidadora fue arrestada, y aunque luego todo se resolvió, ya no pudo volver a trabajar en asistencia geriátrica. ¿Quién contrata a alguien con problemas en su historial? Nadie. El sistema no olvida, aunque la persona sí lo merezca. Todo esto me llevó a una conclusión dolorosa. Ser bueno no te protege. Hacer lo correcto no te exime del castigo. En este sistema, incluso el amor puede usarse como prueba en tu contra, porque se asume que si estás cerca, si tienes acceso, entonces puedes hacer daño. Y cuando esa presunción reemplaza a la justicia, ya no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una maquinaria que alimenta su poder con el miedo de los más vulnerables. Yo seguía preguntándome si Clarice lo planeó desde el principio. Tal vez sí, tal vez no. Quizás solo fue un impulso, un error empujado por la necesidad, pero el sistema la validó, la creyó, le dio más poder del que ella misma entendía. Porque cuando alguien como ella acusa a alguien como yo, las puertas se abren automáticamente. No hace falta insistir, solo hace falta decirlo. En medio de todo esto, comencé a escribir, palabras sueltas primero, luego páginas completas. Quería recordar, quería entender, pero sobre todo, quería dejar testimonio, porque hay cosas que no deben quedarse en la sombra, que merecen ser contadas, no por mí, sino por los que vendrán después, para que no tengan que pasar por lo mismo, para que sepan que no están solos, para que entiendan que, incluso en un sistema roto, todavía podemos pelear por ser vistos con ojos justos, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie aplauda, porque a veces, resistir ya es una forma de victoria. La celda tenía olor a metal oxidado y sudor seco. El colchón era apenas una esponja desgastada que no ofrecía ni descanso ni consuelo. Las paredes tenían marcas talladas con uñas, nombres,
fechas, insultos y plegarias. Todo allí dentro tenía historia, ninguna feliz, ninguna digna. El encierro, para quien nunca ha estado privado de su libertad, no se entiende del todo hasta que la puerta de acero se cierra y el eco del cerrojo retumba en los huesos más que en los oídos. Yo no sabía cuántas horas llevaba ahí. El tiempo se estira en esos lugares, como si el reloj se burlara de los que están al margen. Había otros 2 hombres conmigo. Uno no hablaba, solo respiraba con dificultad. El otro me preguntó si era nuevo, como si fuera una escuela donde nadie quiere estar. Asentí. No tenía fuerzas para explicar, ni para defenderme. Me sentía invisible, como si todo lo que había sido, lo que había hecho, hubiera sido desactivado con una sola palabra: culpable. No tenía antecedentes. Nunca había tocado a nadie con violencia. Nunca había estado en problemas con la ley. Pero eso no importaba. Allí dentro, los papeles limpios se ensucian al cruzar el umbral. Los policías no preguntan si eres bueno, solo si eres peligroso. Y si no saben la respuesta, actúan como si lo fueras, por si acaso, por protocolo, por costumbre. Me tomaron las huellas, me fotografiaron, me hicieron quitarme los cordones de los zapatos y la camiseta. Me dieron una camiseta blanca con manchas viejas y unos pantalones que me quedaban grandes. Nadie me miraba a los ojos. Nadie preguntó si había comido. Nadie me trató como a un ser humano, porque para ellos yo era un caso más, un número, una ficha que entraba y salía. Mientras me llevaban por el pasillo hacia la celda, sentí los ojos de otros detenidos clavados en mí. Miradas duras, miradas agotadas, algunas llenas de rabia, otras vacías. Había hombres jóvenes, viejos, delgados, tatuados, dormidos en el suelo, hablando solos, llorando sin sonido, cada uno con una historia que probablemente nadie iba a escuchar. Me asignaron una cama, que no era cama, solo una estructura metálica sin colchón. Me senté en ella con la espalda encorvada, sintiendo que el cuerpo me pesaba el doble. Respirar era difícil, no por falta de aire, sino por exceso de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? Ayudar, cuidar, amar. Había un pequeño ventanuco en la parte alta de la celda. Desde ahí apenas se veía el cielo, un recorte azul entre barrotes. Me quedé mirándolo por horas, aferrándome a ese pedazo de libertad como si pudiera escapar por él con la mente. Intenté recordar el aroma de la cocina de mi madre, la risa de mi hermana, la última vez que sentí que el mundo era justo, pero todo me parecía lejano, como si ya no me perteneciera. La comida llegó en una bandeja de plástico, una mezcla irreconocible de arroz frío, algo que parecía carne molida y una galleta salada. Nadie hablaba. Solo comíamos en silencio, un silencio tan denso que se pegaba al paladar. Yo apenas probé un par de bocados. El estómago lo tenía cerrado, como si mi cuerpo también se negara a aceptar esa realidad. Esa noche no dormí. Me acosté de lado, con las manos entre las piernas, tratando de entrar en calor. Escuché gritos en otra celda, una pelea, una discusión, luego silencio. Y más tarde, el sonido de alguien llorando. No supe si era un lamento o una oración, pero lo escuché hasta que amaneció. A la mañana siguiente, me llamaron por mi nombre. Me escoltaron a una sala pequeña donde un oficial me informó que una trabajadora social estaba revisando mi caso. Me dijeron que debía esperar, pero que podría presentar pruebas más adelante. La manera en que lo dijeron me hizo sentir que no era una oportunidad, sino una concesión, como si me estuvieran haciendo un favor, como si dudar de mi inocencia fuera lo natural. Volví a la celda con la mente más revuelta. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Debí haber dicho que no cuando Clarice me pidió ayuda la primera vez? ¿Debí haber mantenido la distancia? ¿Y si me hubiera grabado cada vez que entraba a su apartamento? ¿Y si hubiera sido menos confiado? Pero luego me detenía. Porque pensar así era aceptar que la culpa era mía, y no lo era. Yo no la obligué a nada, yo no pedí nada, solo di tiempo, di cuidado,
Di amor. Lo que me dolía no era solo estar allí, era lo que significaba estar allí. Era el mensaje, que incluso si haces lo correcto, puedes terminar atrapado, que tu palabra vale menos que la de alguien que supo usar el sistema, que no importa cuántas veces hiciste el bien. Si una sola persona dice que hiciste el mal, todo lo demás se borra. Los días pasaban lentos. Aprendí a contar el tiempo con los cambios de luz en la pared, con el sonido de los pasos del guardia, con el ritmo de las bandejas golpeando las rejas. Cada momento era igual, cada día un eco del anterior. La mente empezaba a jugar en mi contra. Soñaba con puertas que se cerraban, con Clarice sonriéndome mientras yo caía en un pozo sin fondo. Me despertaba con sudor frío, los ojos abiertos de par en par, respirando como si hubiera corrido kilómetros. La vergüenza también era parte del castigo. Saber que todos en el complejo sabían, que mis vecinos me vieron esposado, que tal vez pensaban que era culpable, que ya no verían al hombre que arreglaba los grifos ni al que cuidaba a la anciana. Ahora era el hombre arrestado, el sospechoso, el que tal vez hizo algo. El aislamiento emocional era peor que el físico. Nadie me llamaba, nadie preguntaba por mí. No porque no les importara, sino porque tener contacto con alguien en prisión es meterse en problemas, es arriesgarse, es exponerse, y nadie quiere complicarse por otro, especialmente cuando ese otro es solo el vecino amable que un día dejó de aparecer. Tuve que escribir una carta a mi madre. No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le cuentas a alguien que te ama que fuiste arrestado por ayudar a una señora mayor? ¿Cómo le dices que te trataron como criminal por tener compasión? Mentí. Le dije que estaba bien, que tuve un malentendido con mi trabajo, que pronto todo se resolvería. No podía romperle el corazón. Ya le había dado demasiadas razones para preocuparse desde que crucé la frontera, pero dentro de mí algo se rompía. La sensación de ser bueno, de ser útil, se transformaba en culpa, en rabia, en frustración. Sentía que había cometido un error invisible, un error de fe, de humanidad, porque en un sistema que castiga la bondad cuando no viene con poder, amar es un riesgo. Y yo lo había corrido sin red, y aún así había algo que resistía, una chispa, algo que no moría, porque entre todas esas sombras había una certeza que no podía borrar ni la celda, ni la traición, ni el miedo. Yo sabía quién era, sabía lo que hice, sabía que no fui el villano de esa historia. Y aunque el mundo quisiera cambiar mi rostro, dentro de mí seguía siendo el hombre que una vez llevó sopa caliente en una bolsa de papel a una mujer que creía necesitarme. Y eso, por más que doliera, era algo que nadie podía quitarme. Cuando salí finalmente del centro de detención, el sol me golpeó con la violencia de quien se había olvidado de mi piel. Todo parecía igual. Los autos pasando, el ruido lejano de las bocinas, las palomas en los cables eléctricos. Pero yo no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era la primera vez que me enfrentaba a la injusticia, pero nunca había sentido su mordida tan honda, tan exacta. Llevaba la libertad en los pies, pero las cadenas seguían en la mente. Volver al complejo de apartamentos fue como atravesar un campo minado. Cada paso cargado de miradas. Nadie decía nada, pero yo sabía que todos sabían. El silencio del vecindario tenía la forma de un juicio. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me ofreció un café. La mayoría evitaba cruzarse conmigo. Algunos desviaban la mirada. Otros simplemente cerraban la puerta cuando me veían subir las escaleras. En ese ambiente, el aislamiento dolía más que las rejas. Al tercer día, un compañero de trabajo se acercó. Me dio una palmadita en la espalda. No dijo palabras de consuelo ni frases prefabricadas. Solo me miró y me ofreció una caja de herramientas. Fue un gesto pequeño, pero inmenso. Como decir, todavía te vemos. Me colgué la caja del hombro como si fuera una armadura y empecé a trabajar otra vez. Cambiar focos, arreglar cañerías, reparar lo que estaba roto. Lo que no sabía era que mi alma seguía rajada por dentro.
Empecé a notar quién realmente se preocupaba. Una vecina mayor, la señora Dolores, me ofreció un plato de arroz con pollo. Me dijo que sabía que todo lo que había pasado no tenía sentido, que ella también había visto cómo cuidaba de Clarice, que me creyó desde el principio. Sus palabras fueron una manta tibia en el invierno emocional que atravesaba. Me aferré a esos gestos para no caer, pero el miedo seguía, miedo a que todo volviera a repetirse, a que alguien más me señalara, a que el sistema me tragara una segunda vez. Empecé a evitar hablar con ancianos del complejo. No quería miradas malinterpretadas. No quería que un gesto amable fuera usado como prueba de intenciones equivocadas. Mi humanidad, aquella que había sido mi mayor virtud, ahora era un riesgo calculado. En medio de todo esto, algo inesperado ocurrió. Una organización de ayuda a inmigrantes se puso en contacto conmigo. Habían escuchado mi historia a través de una red de apoyo. Querían saber si estaba dispuesto a dar mi testimonio de forma anónima para una campaña contra las falsas denuncias dirigidas a trabajadores inmigrantes. Dudé, no por miedo, sino porque no sabía si tenía fuerzas para abrir otra vez esa herida. Pero algo dentro de mí dijo que sí, que alguien tenía que hablar. Conté mi historia frente a una cámara. No miré al lente, miré el suelo, pero hablé, con voz temblorosa, con pausas largas, con el corazón latiendo en la garganta. Expliqué cómo había conocido a Clarice, cómo se había construido la relación, cómo terminó todo, cómo fui tratado como delincuente por ayudar. Al final, pedí que no nos juzgaran por nuestra piel, por nuestro acento, por nuestro estatus. Pedí que nos vieran como personas, como seres humanos capaces de amar, de cuidar, de ser parte de esta sociedad. La grabación se difundió en redes sociales. No se viralizó, no fue tendencia, pero sí llegó a otras personas como yo. Recibí mensajes privados de trabajadores de cuidado, de limpiadores, de jardineros. Todos tenían una historia parecida, un arresto injusto, una acusación falsa, un silencio que los devoraba por dentro. Sentí que, por primera vez, no estaba solo. Había una red invisible de voces rotas que empezaban a unirse. Empecé a asistir a reuniones comunitarias, algunas en iglesias, otras en centros culturales. Gente sencilla, como yo, hombres y mujeres que cruzaron fronteras buscando dignidad y que encontraron un sistema que los etiquetaba antes de preguntar sus nombres. Hablábamos, llorábamos, nos sosteníamos. Era como reconstruir un lenguaje perdido. El lenguaje de la solidaridad real, sin política, sin aplausos, solo desde el dolor compartido. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Esteban, un hombre ecuatoriano de 50 y tantos, con las manos marcadas por el trabajo y la voz apagada por los años. Me contó que cuidó durante 8 meses a un anciano en silla de ruedas. Le cocinaba, lo bañaba, lo vestía. Un día, el hombre lo acusó de haberle robado una medalla antigua. Esteban juró que no lo hizo. No hubo pruebas. Pero perdió el empleo, el lugar donde vivía, y terminó durmiendo en su coche. Cuando me lo contó, sus ojos no lloraban, pero su voz sí, y yo lo entendí. Porque el dolor a veces